Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la comprobación del estado de una fuente de tensión lineal en una tarjeta electrónica de aire acondicionado convencional. Vamos ahora a analizar sus conectores. Aquí tenemos la conexión de la línea 2 o neutral. Aquí tenemos el conector de entrada de la línea 1 o fase. Entonces aquí es donde entra la alimentación de la tarjeta. Vamos a ver aquí el conector de entrada de potencia del transformador. Recordemos que el transformador aquí es externo. Aquí tenemos el conector para la salida de potencia del transformador, donde vamos a tener una tensión alrededor de unos 16 a unos 15 voltios aproximadamente. Aquí tenemos el conector de potencia del ventilador de evaporador. Aquí tenemos el control de velocidad del motor de ventilador de evaporador. Aquí donde vamos a colocar los sensores de temperatura. Aquí tenemos el conector para el motor de las persianas de la unidad interna. Y aquí tenemos el conector para el display del equipo. A continuación nos encontramos con un esquema general aquí, donde vemos diferentes componentes de esta fuente lineal, donde partimos de la entrada, la cual puede recibir 120 o 220 AC, voltaje o tensión. Seguimos con nuestro fusible de protección, trabajando con su respectivo varistor. Nos podemos encontrar también con una resistencia NTC. Aquí podemos encontrarnos con los sistemas de bobinas filtrantes MI o MC, los cuales tienen capacitores de seguridad clase X. Mírenlo aquí, mírenlo acá. Y aquí tenemos las bobinas filtrantes. Después de ello nos encontramos con el transformador, cuya misión va a ser la de reducir la tensión de 110 a 220 a una tensión menor AC, equivalente entre unos 16 voltios aproximadamente. Después de ello nos vamos a encontrar con un puente rectificador o diodos en esta misma configuración, con lo cual vamos a hacer nuestra onda alterna en una onda pulsante. Y aquí nos vamos a encontrar con el capacitor primario o filtro, el cual me va a hacer o convertir esa línea pulsante en una línea de tensión prácticamente lineal con algunos rizos, los cuales van a ser eliminados con este capacitor. Después de ello nos encontramos con una resistencia, y después de la resistencia vamos a encontrarnos con el regulador 7805, cuya función va a ser la de darme una tensión estable de 5 voltios a la salida, y vamos a tener nuestros capacitores aquí para eliminarme cualquier rizo o ruido que tenga la onda de tensión. Ahora vamos a hacer el análisis de los componentes en lo que son las tensiones DC de 12 y 5. Entonces para ello vamos a identificar los componentes de este esquema general que están aquí. Para ello vamos a dar cuenta que este filtro, el filtrante, el primero, el A, mírenlo aquí donde está. Bien, ahora vamos a identificar la resistencia, en este caso B, vean aquí está la resistencia. Y en último paso, nuestro regulador 7805, que es el que está aquí en C, mírenlo aquí. Entonces vamos a comenzar con los pasos para el análisis de esta tarjeta. Entonces mi primer paso consiste en la verificación. Nuestro primer paso consiste en la verificación de la tensión de salida del regulador 7805. Recordemos sus pines. Esta es la entrada de tensión, este es tierra. Este tierra está conectado aquí con la placa del disipador, en este caso, o sea que también podemos tomarnos aquí o poner la punta negra en esta placa sin ningún inconveniente. Y aquí tenemos el pin de la tensión de salida, que debe ser de 5. Entonces, colocando el multímetro en la opción para medir tensión directa en la escala de 20, al cual, como estamos observando, hay que tener la tarjeta energizada, y vamos a hacer la siguiente medición. La punta roja en la salida y la punta del medio o la punta negra aquí en el pin del medio tierra o acá en la parte superior, y nos debe marcar unos 5 voltios. A continuación vamos a verificar esto en una medida real. Veanlo aquí donde tenemos la punta negra aquí en la placa, es mucho más fácil, y la punta roja aquí en la salida de nuestro regulador. Y vean la medida que tenemos, 5.058 voltios de tipo DC.
En el paso 2 vamos a verificar la tensión de entrada al regulador 7805. Para eso vamos a mantener nuestra punta negra en el pin de tierra, mientras que la punta roja va a colocarse en el pin de entrada, tal cual aquí como estamos observando. Entonces vamos a ver, verificando nuevamente que estemos en la escala de tensión DC y escala 20. Vamos a hacer la siguiente medición. Veamos aquí y veamos acá, y deberíamos obtener un valor aproximadamente de unos 10 voltios. Vamos a ver eso acá en la siguiente filmina, donde vean, donde aquí tenemos la tarjeta energizada, aquí tenemos los pines en posición correcta y tenemos una medición de unos 12 voltios DC, lo cual es normal. A continuación vamos a hacer la verificación de la tensión de salida 12 voltios DC del filtro, que debe estar en este sector, o sea que podemos colocar la punta roja a la salida del filtro o a la entrada de esta resistencia, como estamos observando, y ya sabemos que nuestra punta negra debe estar en el pin de tierra que está aquí en la placa del regulador 7805 para más comodidad. Entonces en este momento vean lo que vamos a hacer, verificando nuevamente. Nos vamos a cambiar de aquí de escala, vamos a seguir en la misma en el multímetro. Vamos a hacer la siguiente medición. Veamos acá donde vamos a ubicar la punta negra en la tierra, y aquí vamos a ubicar la entrada, en este caso de la resistencia. Veanla aquí, entonces que está bastante sencilla de poder hacer la conexión. Debería estar alrededor de unos 12 voltios. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos la medida, nos da unos 14.58 voltios, entonces estamos bien desde ese punto de medición. Observen que la punta negra está acá en la placa, mientras que la punta roja está en la entrada de la resistencia, tal cual como estamos observando. En el paso 4 vamos a verificar la tensión de entrada AC del puente rectificador y la salida DC del mismo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con las mediciones, porque tenemos que cambiar las escalas en nuestro multímetro. Entonces para ello vemos aquí donde vamos a tomar la salida. Miren aquí en el más y el menos. Esta es una medición tipo DC, mientras que la entrada alterna tiene que ser en una escala AC. Entonces hay que identificar los puntos donde podemos fácilmente tomar estas medidas. Veámoslo a continuación. En este caso, observemos aquí, vamos a determinar aquí la verificación de la tensión de salida DC. Para ello vamos a mantener aquí en la escala de 20 en tensión tipo DC, y entonces observen aquí que la punta positiva está donde están los dos cátodos aquí de los diodos. En este caso tengo estos diodos, los dos cátodos vendrían siendo estos dos, mientras que la punta negativa vendría siendo donde tengo los ánodos comunes, que vendrían siendo este y este. Entonces vamos a identificar aquí, véanlo, verificando nuevamente que estemos bien aquí en nuestro multímetro. Aquí en esta parte vamos a colocar la punta negativa, que viene siendo el negativo. Veanlo aquí donde se encuentran los dos ánodos tan comunes, mientras que la punta positiva va donde están los cátodos unidos, que vendrían siendo estos dos de aquí, ¿ya? Y aquí tendríamos que marcarnos alrededor de los 14 voltios. Vamos a ver si esto es cierto acá. Observen aquí que tenemos la medición ya hecha con la punta real y nos está marcando unos 16.89 voltios. Entonces está la medición correcta. En el siguiente paso vamos a hacer la verificación de la tensión de entrada AC al puente rectificador, que serían estos dos que están aquí. Vemos que es un poco difícil acá, pero nosotros sabemos que esa energía viene de la salida del transformador, por tanto podemos tomar aquí la lectura en el conector del transformador. Antes deberíamos cambiar, eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a colocar aquí el multímetro en tensión alterna en la escala de 20, como estamos observando aquí, y ahora sí procedemos a verificar aquí la medición, como estamos observando aquí, de la tensión. También podemos desconectar el plug aquí del transformador y medirlo en la parte externa sin ningún inconveniente.
y en este caso tenemos unos 14 voltios AC. Ahora nos vamos a concentrar en la parte de alta tensión. Entonces vamos a verificar aquí de estos componentes cuáles son los que están aquí. Entonces vamos a verificar que aquí me encuentro con A, que es el fusible. Vean dónde está aquí. Ok, la tensión de entrada está aquí en los pines. Aquí dice ACN y aquí tenemos el CON, donde entra en este caso una tarjeta para 110. Entraría el neutro aquí y la línea aquí. Aquí tenemos el fusible. Nos vamos a encontrar con el varistor. Veanlo aquí, que es el B. Mírenlo, aquí tenemos nuestro varistor. No tenemos NTC, pero sí tenemos aquí un capacitor de seguridad clase X, que es el C. Mírenlo acá. No tenemos las bobinas de protección, ni tenemos el otro capacitor de seguridad. Y de aquí pasamos directamente a la toma del transformador de alta. Mírenla acá, en este caso. Y después tenemos la salida del transformador, que es esta plug que tenemos acá. Y nos vamos a encontrar más tarde, vamos a verlo acá, nuestro transformador externo. Nos vamos a encontrar más tarde con el puente rectificador, que son estos 4 diodos que están acá, porque no lo trae de esta forma, entonces trae 4 diodos. Muy bien, entonces con base en esto vamos a hacer las siguientes mediciones. Entonces vamos a verificar la tensión de entrada AC hasta la entrada del transformador. Entonces vamos a hacer eso. Veanlo aquí. Entonces vamos a hacer toda esta verificación desde la entrada de la tarjeta hasta aquí el transformador. Entonces vamos a hacer paso a paso. Veanlo aquí, todas las mediciones que vamos a hacer. Lo vamos a hacer a la entrada de la tarjeta, antes del fusible, después del fusible, y después lo vamos a hacer aquí a la toma de entrada del transformador. Miremoslo aquí. Entonces para ello vamos a hacer la primera parte. Vamos a verificar la tensión de entrada a la tarjeta. Entonces ya sabemos que tenemos que tener en la escala, en este caso en escala de tensión alterna, pero vamos a subirla a 600 y vamos a hacer la siguiente medición. Veámoslo acá. Vean donde colocamos la punta aquí en el pin CON y la otra en el pin ACN. Deberíamos estar marcando 120 para el caso de tarjeta 120 o 220 para el caso de tarjeta 220. Veámoslo aquí, la medición correcta. Vean, aquí utilizamos un caimán y aquí utilizamos nuestra punta. Esta es la alimentación y vean que nos marca 119 voltios. Nuestro siguiente paso va a ser la verificación de la tensión de entrada al fusible. Entonces nuevamente verificando que estemos en la misma escala, aquí en la misma posición, vamos a colocar una punta aquí donde está la entrada del fusible y la otra aquí en el puerto ACN. Veanlo acá, porque este fusible está en continuidad con la línea del pin CON que tenemos aquí en el relé. Veamos aquí el ejemplo. Vean aquí donde tengo la toma para el neutro y vean donde estoy colocando la punta de la entrada del fusible y nos está marcando 119.7 voltios. La siguiente tiene que ver con la verificación de la tensión de salida AC del fusible. Entonces vamos a dejar la misma punta acá en el ACN, pero ahora la otra punta va en este extremo, tal como estamos observando a continuación. Miremos aquí y miremos acá. Veanlo allí. Veamos la situación real. Veamos dónde está, donde seguimos con la punta, una del multímetro aquí neutral y la otra punta roja la colocamos aquí, o la negra, no importa porque esto es tensión alterna y nos está marcando 119. En caso que nos marque aquí un valor de 1 o 2 voltios, significa que tenemos problema con el fusible. Y ya por último vamos a verificar la tensión de entrada AC al transformador. Recuerde que esta es la conexión de entrada al transformador. Entonces simplemente lo que hacemos es, con la misma escala, vamos a colocar, vemos aquí una pin aquí y otro pin acá, y debe marcando los 120 voltios en este caso. Entonces esa es la forma como uno puede aquí ir midiendo o verificando la fuente, en este caso de este tipo de tarjetas. Muchas gracias y nos vemos en otro video.